Muy bienvenidos. Tenemos acá un gran programa, pero estamos sin Hola chicos, Chris. Ahí Chris ahora está. ¡Ah, bueno! Ajá. ¡Apareció! Estamos acá saludando a la chicos, gente, buenas Chris. noches. Estoy sin sonido, no escucho nada. Ah, no Hola escucho. Pablo, ¿cómo estás? Hola Doc. ¿Qué ¿Qué tal, tal? querido? Un gusto verte. Bueno, déjame explicar, ¿no? Chris está de viaje, está en Villa La Angostura, un lugar hermoso, y por eso se conecta a distancia con nosotros, ¿no? Pero igual quiero anticiparlos que tenemos un gran invitado hoy con nosotros, ¿no? Pablo, a ver si pronuncio bien, Heisenau. No, no, Pablo Giesenou. Gieseno, muy Giesenou, bien. exacto. Pablito es un ejemplo de superación, ¿no? Y que nosotros lo trajimos por su gran historia y por la gran persona que es para poder impactar la vida de ustedes y poder llevar este mensaje tan maravilloso que es superar tus límites y no tener excusas. Chris, querido, ¿me escuchás? Ahora sí chicos, ¿cómo Ah, están? muy Muy buenas bien. noches. Muy buenas Estaba Buenas noches. sin noches. sonido. Qué bien, Hola ahora Doc. sí. Hola Pablo, querido, ¿cómo estás? Muy Qué bien, placer muy bien. Un verlo. placer verte a la distancia por ahora. Ya nos vamos a Estoy acá encontrar personalmente. pasándola mal en Villa Langostura. Pásalo mal, ¿viste? Qué lugar hermoso. Es espectacular. Sí, ahora bueno, está de noche ya, pero acá atrás tenemos el Nahuel Huapi y el bosque de Arrayanes que se ve, que es un espectáculo. Pero bueno, ya de noche nos aprecia. Qué bien, che. Estaba justo presentando a Pablito acá y explicando dónde estabas vos. En Villa Langostura ya el miércoles volvemos si Dios quiere, si Dios así lo quiere. Qué grande, Pablo, gracias por tomarte el tiempo de venir ahí hasta Dos Rayes Stream, desde Inc. ¿Sí? Hubiese sido un placer conocerte personalmente, pero sé que no va a faltar oportunidad. Vi que el doc ya estuvo presentando ahí a todos. Bueno, es un caso de superación donde vamos a contar la historia de este grande, ¿sí? Que bueno, a nosotros nos encanta justamente esto, dar fe al mundo, que se valore, ¿sí? La vida. Contanos un poquito, Pablo, cómo fue tu historia, cuándo fue que te sucedió el accidente. Bien, bueno, en primer lugar, gracias por este momento Dale, querido. compartido que para mí es increíble, es emocionante. Vengo desde Córdoba, más de 700 kilómetros. Tremendo. Tengo 49 años, soy abogado, trabajo de eso, me dedico a eso y mi vida cambia hace un poco más de 11 años, te diría drásticamente, con un accidente automovilístico que me provoca la amputación de las dos piernas cuando aquel 22 de enero del 2015 me levanto una mañana, se acercaba el 24, era el cumpleaños de mi papá. Mi papá estaba viviendo en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Las Heras, y decido hacer un viaje de sorpresa para su cumpleaños. Solo en mi auto, recorrer esos 2000 kilómetros sin apuro, con la valija ya cargada de algún regalo, pero sobre todo de mucha ilusión, de mucha emoción por llegar a cualquier hora sin ningún apuro. Golpear la puerta y esperar a que me apareciera alguno de mis padres y si era mi viejo darle un gran abrazo de cumpleaños y disponerme por unos cuantos días a ser malcriado por ellos, a ser mimado porque a esos 37 años creo que nunca había pasado esa exclusividad, soy el segundo de 7 hermanos. Cada vez que mis viejos venían a Córdoba estábamos todos, estaban los más de 13 nietos, los Wow. amigos y todo. Y bueno, entonces esa exclusividad era complicada. El viaje arranca al mediodía en Córdoba, un día soleado con buena visibilidad, pero entrando a la provincia de La Pampa se empieza a complicar, empieza a llover cada vez con más intensidad, empieza a oscurecer y, y esa poca visibilidad que yo tenía en esa ruta hace que yo baje la velocidad a unos 80 kilómetros por hora y sin embargo la ruta inundada hace que mi auto patine, que se produzca lo que se llama aquaplaning. Ese Sí, aquaplaning hace que el auto empiece a dar trompos que duran pocos minutos, pocos segundos en realidad, Segundos. que para mí fueron eternos porque no paraban y deseaba que pararan. El problema fue que pararon
de una manera muy ruidosa y muy violenta, impactando contra el guardarrail de la mano contraria a la que yo venía, que ese guardarrail se mete al auto por la puerta del acompañante y lo atraviesa como una gran guillotina de lado a lado. Entra por la puerta del acompañante, sale por mi puerta y rompe todo lo que encuentra en su trayectoria, y entre esas cosas estaban mis 2 piernas, wow, que las amputa de manera instantánea a las 2. Yo permanezco lúcido, aunque desconcertado, sin saber bien qué estaba pasando, dónde estaba, y bueno, con esa sensación de que mi metro cuadrado era un verdadero desastre. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer en mi vida una especie de ángeles que me gusta agradecer siempre, que son esas personas que en medio de esa tormenta, que en medio de ese anochecer lluvioso, pararon al costado de la ruta para brindarme su ayuda. Sí. Y parte importante de la ayuda era pedir auxilio a los bomberos, a la ambulancia, que en unos 30 minutos se hicieron presentes en el lugar, y con un profesionalismo y con un cariño que me encanta destacar, lograron sacarme de ese auto, cargarme en una ambulancia y trasladarme a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, la capital de la provincia de La Pampa, al hospital provincial, donde, bueno, ahí paso por primera vez en mi vida, primero a un quirófano y después a una sala de terapia intensiva. Yo en el auto veía que la pierna izquierda no estaba, pero no veía mucho más. La derecha me dolía bastante, pero te puedo asegurar que eran momentos donde el dolor, cuando alguien me pregunta si sentía mucho dolor, no me acuerdo de esa parte. Es como que pasaba a un segundo plano sin importancia, y no es algo que recuerde, a pesar de estar lúcido y a pesar de estar consciente todo el tiempo. Me dolía la pierna derecha, no veía muy bien qué pasaba, y cuando llego al hospital, el médico que me recibe pregunta a la gente de la ambulancia, a los médicos de la ambulancia, dice, trajeron los miembros, y ahí yo termino de comprender que eran las 2 piernas y no una sola. Y paso a un quirófano y a una terapia intensiva, y pierdo el conocimiento por efecto de la anestesia, de los calmantes y de la debilidad corporal provocada por... Había perdido mucha sangre dentro de ese auto. Y ahí aparece otro de los factores, yo digo, estos ángeles, estos héroes sin capa, que son los médicos, los bomberos, la gente que me ayudó esa noche, pero también la condición física que yo tenía en ese momento debido a jugar al fútbol de manera amateur, con amigos, en torneos en la ciudad de Córdoba o partidos amistosos en la semana, que hizo que mi condición física en ese momento fuera buena y que yo pudiera sobrevivir a perder casi 4 litros de sangre dentro del auto. Entre el auto y el trayecto en la ambulancia perdí mucha sangre y me salvé. ¿Todo el tiempo consciente, Pablo? Todo el tiempo consciente, y me salvé porque nunca fumé, me salvé porque hacía deporte, me salvé porque me cuidaba, porque estaba bien físicamente y porque me tenía que quedar un tiempo más de este lado para seguir haciendo cosas, ¿no? Y mirá, bueno, si no tenías que quedarte, que hoy en día estás dando fe al mundo, ¿no? Totalmente. Estoy conociéndolo a ustedes, que para mí es un regalo hermoso, y no me lo imaginaba. Para nosotros igual. No me lo imaginaba. Lo que primero me pasó cuando me desperté fue encontrarme ahí con mis viejos, que habían viajado desde Santa Cruz a La Pampa, 1.300 kilómetros, mi hermano desde Entre Ríos a La Pampa. Y habías perdido una hermana hace poco tiempo, ¿no? Había perdido a mi hermana, y eso fue como un ícono en esos momentos muy importante, ¿no? Porque yo quería darle una sorpresa a mi viejo, no era la que le di, era otra. Hicieron ese viaje sin saber con qué Pablo se iban a encontrar, si corría o no peligro mi vida, qué tal era la gravedad. Solo tenían una llamada telefónica de la policía contándole que había habido un accidente muy grave. Y cuando ellos llegan al hospital y me ven con vida, y mi papá es médico y se da cuenta y consulta y no corría peligro, entonces yo creo que esa noche ellos brindaron de alegría. Cuando cualquier otra persona se hubiera derrumbado, ellos estaban felices porque sabían que de alguna manera íbamos a resolver lo de las piernas, pero que la próxima
el próximo cumpleaños, la próxima Navidad, la próxima fiesta familiar, Sí. el próximo día íbamos a estar juntos, íbamos a compartir mates, abrazos y besos y encuentros familiares. Entonces, ellos Por tu viejo ya habían pasado lo peor con tu hermana. Así habían que pasado lo peor prácticamente con mi hermana Ana agradecido Laura. que estés con vida. Con mi hermana Claro Ana que sí. Laura no tuvieron esa segunda oportunidad y conmigo Es verdad. la estaban teniendo y estaban preocupados pero tranquilos y felices de que yo pudiera seguir estando con ellos mucho tiempo más. Entonces, eso para mí fue uno de los principales motores cuando me desperté. Y que tomaste conciencia de lo que te había pasado. Tomé conciencia, me intenté sentar en la cama para ver qué había pasado con mis piernas. Yo ya había escuchado eso de trajeron los miembros y había ratificado esa antes de pasar al quirófano de que eran las dos piernas. Oh. Pero cuando me intenté sentar y vi las sábanas blancas típicas de los hospitales que se cortaban debajo de la rodilla, dije, Sí. esto es irreversible. Y ¿Qué fue lo primero que pensaste, Pablo, cuando tomaste conciencia, ¿no?, de lo que había pasado realmente? mirá, parece mentira, ¿no? Pero lo primero que pensé es, esto es irreversible, no me van a volver a crecer las piernas. ¿Cómo hago a partir de ahora para estar mejor, para salir adelante y para cambiar las caras de preocupación de mi familia que estaba alrededor? Y ese fue uno de los primeros motores. Yo tenía a Máximo y a Delphi que tenían 13 y 9 años y yo quería transmitirle a ellos también la tranquilidad de que su papá estaba con vida, que estaba fuerte mentalmente, que estaba fuerte espiritualmente y que el cuerpo se iba a ir acomodando a la circunstancia y que íbamos a salir adelante, que la Qué historia... campeón, La, qué campeón de la vida que sos, Pablo. Tremenda historia, ¿no? creo que totalmente egoísta, ¿no? Yo quería salir adelante y estar bien cada día, estar mejor, sin saber que a su vez, mientras lo hacía, podía transmitir algo positivo para el que estaba viendo desde afuera y que a lo mejor se ponía excusas para perseguir sus sueños una tras otra, ¿no? Creo que le hacemos honor a sin excusas, Totalmente. siguiendo adelante todos los Exacto, días. Pablo. Buscamos, como te había comentado, siempre con el Doc buscamos invitados que justamente sean sinónimos de resiliencia, de ser inquebrantables y que dan fe al mundo, ¿sí? Yo estuve siguiendo un poco toda tu historia a través de que un alumno mío, Nico, le mandamos un saludo, seguramente debe estar mirando el programa atento porque, nada, fanático tuyo. Y él, nada, fue el que me había propuesto. Dije, sí, cuando me puse a conocer bien la historia, digo, bueno, sí, este muchacho es un fuera de serie. No, Doc, que es Totalmente. increíble todo lo que hace, porque ahora vamos a contar un poco más la historia. Vos fuiste siempre deportista, pero creo que fuiste más deportista aún más después del accidente que antes, ¿no? Sí, mi deporte era el fútbol, era en un pueblo de 2000 habitantes donde me crié. Wow. En la década del 80, cuando yo era niño, los varones jugábamos a la pelota y era horas y horas por día. Eso me acompañó cuando me fui a estudiar a Córdoba abogacía, me acompañó cuando me recibí de abogado y pude inscribirme en un torneo en el Colegio Profesional de Abogados. Después armé equipos con amigos y siempre compitiendo de manera, siempre pagando, ¿no?, para jugar, siempre bueno, del montón, pero pagando para jugar y divirtiéndome y poniendo mucha pasión y bueno, eso hizo que yo pudiera quedarme de este lado de la vida y yo apenas me empecé a recuperar y antes incluso de tener mis prótesis para poder volver a caminar, yo dije, me tengo que volver a conectar con el deporte, fue lo que me salvó y es lo que me va a mejorar la calidad de vida. Wow. Y es así que yo empiezo a ir a un centro de rehabilitación poco tiempo después del accidente y después de la kinesiología diaria me quedaba colchoneta, mancuerna, pelota, aparato de gimnasia, me servían de aliados para fortalecer todo lo que había quedado sano de mi cuerpo, que por suerte de la amputación que es bajo rodilla para arriba, no había tenido casi ni un rasguño. Entonces yo dije, el día que yo vuelva, que tenga las prótesis disponibles y pueda volver a caminar, el cuerpo tiene que estar fuerte para poder hacerlo. Sí. Creo que soy de los pocos afortunados y me atrevo a decir el único de los presentes que se acuerda el día que aprendió a caminar. Y eso fue un 4 de septiembre del 2015, 7 meses y 13 días después de ese accidente, ¿no? Que habían transcurrido yo en una silla de ruedas, activo
toda la vida, deportista toda la vida, y de repente estar todo el día sentado o acostado, eran mis dos posiciones durante más de 7 meses, y cuando tuve las prótesis enfrente mío y me dijeron que iba a tener que usar un andador y después unos bastones para apoyarme hasta aprender a caminar de nuevo, nada, yo aproveché esos 7 meses en la silla para seguir entrenando y poniéndome fuerte. Y el día que me pusieron las prótesis enfrente, me enseñaron cómo colocármelas. Me paré y salí caminando, no usé andador, no usé bastones, no usé nada. Para sorpresa de los médicos Qué y de los bien. ortopedistas, la ansiedad, las ganas de volver a estar parado, la gana de No, hacer... la fuerza de una mentalidad de fe positiva también, que creo que siempre te acompañó, ¿no, Pablo? Sí, Cristian, a mí iban a visitarme los primeros días después del accidente. Yo todavía tenía las vendas, estaba sentado todo el día en la silla de ruedas haciendo cosas, pero sentado. Y me decían, che, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Porque sabían que tenía una actitud positiva y que era optimista y que era inquieto. Y yo pensaba un rato para mí mismo y decía, me quiero parar para lavarme la cara. Wow. Me quiero parar para descolgar una camisa del placar para irme a trabajar como abogado, o quiero poder pararme un instante para sacar algo de arriba de la heladera. Cosas tan fáciles, tan naturales, tan cotidianas, que pasan desapercibidas en la vida de todos nosotros, para mí se habían convertido en objetivos y En desafíos. en desafíos, ¿no? Que no los podía hacer. Wow. Y bueno, estar parado y esa ansiedad tenía que ver con recuperar esa autonomía, con recuperar todas esas cosas de la vida cotidiana que me habían acompañado hasta ese momento y que de repente no las tenía. Y lo que no me imaginaba es que iba a estar 11 años después en un streaming en Buenos Aires contando que corro, contando que subo montañas. No, pero a eso iba todo lo que haces hoy en día, porque antes, bueno, jugabas al fútbol toda la vida, amateur, y hoy en día veo que no hay prácticamente actividad que no hagas, desde andar en bici, desde subir la montaña. Creo que subiste el Everest, ¿había sido? 500, No, no, yo era Aconcagua. Aconcagua, que Aconcagua, 500 metros llegaste. llegué casi a los 5.000 metros de altura. 5.000 Wow, metros. 5.000. Exacto, la cumbre está a 6.900. Fue una expedición que hicimos en el 2018, que como todo desafío que me tiran por delante, ya sea por las redes o por teléfono o alguien que me invita a hacer algo, primero digo que sí, después estudio de qué se trata. El Aconcagua no fue la excepción, no estaba seguro de qué se trataba, pero dije que sí. Iba Fabricio Berto, iba Paula Pareto, iba Julián Weich, Silvio Velo de los Murciélagos, Ezequiel Baraja, bueno, eran varios deportistas de alto rendimiento, Julián que es conductor y que es actor. Me cautivó el proyecto, era a beneficio de una fundación, Qué bueno. Basigalupo, de acá de Buenos Aires, que trabaja con discapacidad intelectual y deporte, y dije que sí. Y me empecé a preparar, tenía muy poco tiempo, haciendo escaleras, haciendo gimnasio. Yo en una entrevista parecida a esta, Cris, dije, che, Ahí estás con tu hija, ¿no? ahí estoy con Matilda, que nació en Qué bien. 2020, 5 años después del accidente. Y en una entrevista dije, quiero volver a andar en bici, quiero volver a correr y quiero volver a jugar al fútbol. Y haber contado al aire esos sueños hizo que se me empezaran a abrir puertas, que me llame el dueño de una ortopedia y me diga, Pablo, no te conozco, pero vos querés correr, te escuché, yo tengo las prótesis que son especiales para correr, me falta el corredor, así que nos juntamos con Gustavo, el dueño de la ortopedia, en 5 minutos nos pusimos de acuerdo de que yo quería correr y él tenía las prótesis. Me tomó los moldes, me equipó y a los pocos días yo ya estaba corriendo de nuevo con esas que se ven en las imágenes. Y hoy ¿Con corro esa que estás saltando? con esas que estoy Son otras. saltando. Con esas que estoy saltando, perfecto. corro 10 kilómetros. Corría ahora el domingo pasado 10 kilómetros en una carrera homenaje a los héroes de Malvinas. Wow. Y lo hago en buen tiempo, ¿no? Lo trato de mejorarlo cada vez, entrenarlo. Sos un atleta. Yo te veo y no hay nada. Cristian, que no hagas. la primera carrera, cuando me vieron en las redes con esas prótesis aprendiendo a correr de nuevo, me invitaron a una carrera de 3 kilómetros. Y esas primeras carreras eran, che, el pobre pibe con discapacidad corriendo que cruza la meta. Y yo dije, no es la imagen que quiero transmitir
Generalmente me invitan a las carreras, invierten en vuelos o en nafta, invierten en hotel, invierten en un montón de cosas lindas que pasan alrededor, en distintas ciudades de Argentina, hasta en Bolivia, y ahora dentro de poco me voy a Chile. Entonces yo digo, tengo que honrar esa invitación, tengo que honrar esa inversión que hacen, porque es un esfuerzo organizar una carrera. Tengo que hacerlo de la mejor manera. Quiero ir a sentirme bien, no a sufrir cada kilómetro, sino a hacerlo de la mejor manera. Eso implica un montón de cosas. Implica ir a entrenar, implica ir a cuidarme con la alimentación, implica mantener la cabeza positiva de que se puede y de que hay que seguir adelante, y que además de hacerlo y hacerlo bien y divertirme, por ahí alguien que va caminando la carrera me ve pasar con las prótesis y se enchufa, se conecta de nuevo y vuelve a correr y genera un microclima hermoso que al final de la carrera te sacás fotos, te abrazás con medio mundo. Sos un héroe, sos una persona que inspira mucha fe y nada, cuando justamente las personas viven muchas veces de la queja y demás. El hecho de ver a personas como vos, ¿sí? que le meten y pareciera que no existen las excusas realmente. Bueno, si no da fe esto, ¿qué es lo que da fe, no? Yo quería preguntarte, Pablo, ¿cómo evitaste caer en el victimismo? ¿Sí? Porque viste que las personas a veces, sin ningún tipo de problema o por ahí problemas menores, es una queja constante y todo el tiempo estar en víctima. Yo no escuché nada de tu historia en que te hayas puesto ni por un momento en un rol de víctima. Bueno, primero por orgullo personal, pero también tengo hijos y es como quiero que me vean ellos. Después eso rebalsa y hace que la sociedad te vea de esa manera. En una entrevista me preguntaron, ¿cómo tomás la mirada del otro? ¿Te mira con lástima? ¿Te mira? Y le digo, no sé, la verdad no sé qué piensa el otro. Yo cuando alguien me mira en la calle andando en bicicleta, ando siempre, cuando no trabajo de abogado, ando de pantalones cortos, o entrenando en un gimnasio o corriendo por la calle y alguien me mira, yo me imagino que esa persona me está mirando con admiración. Pero qué ocurre en la cabeza del otro no me interesa. Sí. Obvio, no te tiene que importar el qué dirán nunca. Es que lo vivo sin dramatismo. Yo voy a una carrera donde me invitan a dar charlas, que me pagan, que me contratan, que también es otro tipo de actividad que hago. Pero las carreras voy gratis y voy a pasarla bien, voy sin dramatismo, puede fallar la prótesis, puedo lesionarme, pueden pasar un montón de cosas alrededor de cualquier deportista con o sin discapacidad y eso hace que yo diga, bueno, ayúdame a llegar, pero no te cobro un mango por eso, muchas veces me ofrecen y yo sin embargo trato de disfrutarlo desde el lado deportivo, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Con intentarlo. Lo contrario al éxito no es el fracaso, lo contrario al éxito es ni siquiera intentarlo. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Bien. ¿Qué charla, no, Doc? Sí, la verdad que es tremendo escucharlo y se siente, ¿no? Esta motivación, esta energía. Y quería preguntarte, Pablo, ¿vos sentís que todo esto que estás viviendo hoy es parte de tu misión acá en la Tierra? Yo lo tomo con otra naturalidad. Yo lo tomo como la sensación de estar yo mejor cada día. Cuando hablamos de transmitir un mensaje, ni siquiera pienso o quiero que alguien se acuerde mi nombre, o mis redes sociales, o nada. Quiero que se acuerden de que una vez conocieron a alguien que aprendió a ver los desafíos como oportunidades para crecer y para redescubrir nuestra propia fuerza. Creo que pasa por ahí. No me siento ni un ejemplo, ni trato de transmitir intencionalmente un mensaje, sino que por ahí, sin darnos cuenta, somos el mensaje cuando alguien te ve pasar corriendo. Sí. Y de repente al lado del otro lado de la valla en una carrera hay alguien que dijo que le dolía el hombro, el dedo gordo del pie. O el dedo gordo del pie y por eso no se anotó o ni siquiera puso el despertador ese día. Generalmente las carreras son súper temprano. Sí. ¿Honrás mucho más la vida desde el accidente o hubo un antes y un después en ese aspecto? No, la honramos mucho más a nivel familiar desde lo que pasó con mi hermana. Claro, ya desde ahí. Sí, desde ahí aprendimos sobre todo a
a diferenciar los problemas reales de las dificultades por resolver que todos los días se nos aparecen Situaciones. y situaciones, exactamente. Entonces, mira, hay un deporte que llega a mi vida de una manera muy especial de la mano de mi amigo Diego Manfio, que es de Neuquén, está muy cerca ahí de donde estás vos. Diego, desde muy chiquito va a esquiar a Chapelco, a San Martín de los Andes, y me dice, che, Pablo, tenés que aprender a esquiar. No, nunca te vi en ningún video esquiando. Le digo, Diego, no conozco la nieve más que de lejos. Me encantaría, sí, dale. Y te lo linkeo con una historia que dice que en una de las paredes de la NASA hay un cartel que habla sobre el vuelo de las abejas. Que dice que aerodinámicamente es imposible que una abeja vuele porque el tamaño de sus alas no podría sostener en el aire su enorme, pesado y desproporcionado cuerpo. Lo bueno es que la abeja no sabe leer. Claro. O al menos a la abeja no le importa lo que es imposible para los humanos. Por eso la abeja vuela con sus pequeñas alas. Qué gran mensaje. Y esto Diego lo lleva a la práctica de la siguiente manera. Diego me hace la invitación, le digo que sí. Me dice, pero espera que voy a averiguar. Y hablamos hoy, hace un rato, sí, off the record, de los límites, ¿no? Diego le pregunta a los instructores de esquí de Chapelco y los instructores le dicen, a ver, mostrame tu amigo. Sí, pero esto no es como correr, no va a poder. Entonces Diego no se queda conforme con ese mensaje y va y le pregunta a los instructores de esquí adaptado que tienen alumnos con alguna dificultad. Y le dicen, a ver, mostrame. No, si fuera amputado de una sola pierna podría, pero siendo de las dos piernas tendría que aprender a esquiar sentado en un trineo. Y algunos más piola le decían que venga igual, tomate una cerveza en el Cerro Chapelco, tomate un chocolate caliente. Y Diego recaba toda esa información, me llama y me dice, Pablo, ya averigüé todo, me dijeron que vas a poder, que no vas a tener ningún problema. Qué grande. Que prepares la valija que te venga y que te va a caer y te va a levantar como cualquier aprendiz, pero que lo va a hacer sin problemas. Lo que Diego me dijo, para mí fue una sentencia en mi cabeza, en mi corazón, en mi espíritu deportivo, y yo dije, bueno, se puede, vamos. Y estuve 2 días esquiando, parado, con esquí convencionales, con toda la normalidad del caso, con un instructor que me iba guiando, me iba enseñando, era la primera vez que lo hacía. Y después Diego, por supuesto, le mandó el video a todos esos profes que le dijeron que no iba a poder. Y tiene que ver con los límites, ¿no? Porque cuántas veces los límites nos lo ponemos nosotros, están en nuestra cabeza y no en la realidad, y cuántas veces nos dejamos que desde afuera nos pongan algún límite y nos digan, che, no vas a poder. Para mí siempre... Un montón de veces esas creencias limitantes hay que trabajarlas siempre. Hay que trabajarlas y hay que cuidar las palabras para no limitarle las creencias a alguien, ¿no? Sí, cuántas veces ya los padres limitan a los hijos, ¿no? Pero qué gran mensaje que nos estás dando y qué gran profesional, ¿no? Entrenador que es Diego. Quería destacar eso también, porque claramente calculo que no te lo dijo con una intención de mentirte, sino que realmente él tenía fe de que vos lo ibas a lograr. Y bueno, Diego ni siquiera es entrenador, es mi amigo, es el padrino de mi hija y sabe esquiar desde que tiene uso de razón, es un gran esquiador, pero entiende cómo funciona la cabeza también. Entendió perfectamente todo. Wow. Y me lo transmitió de esa manera y a mí me convenció de que si los instructores decían que no iba a haber ningún problema, vamos. Y sos el autor del libro Corre tus límites, ¿no? ¿Nos contaste qué significó escribir este libro? Bueno, esto fue una manera nueva de contar la historia, ¿no? Yo... además de usar las redes sociales, además de las conversaciones con el taxista o con gente en un gimnasio o con quien me cruzo en la calle y me pregunta, también doy charlas y doy conferencias en empresas, en clubes de fútbol. Y una editorial de Córdoba me invitó a tomar un café, la dueña, y me dice, che, tenés que sentarte a escribir. Le digo, ¿te parece? Me parece que todavía tengo capítulos por escribir. No, me dice, tenés una historia para contarla ahora y después vemos más adelante. Empecé a desarrollar lo que yo cuento en las charlas o en las conferencias, a buscar el detalle y a hacerlo de una manera más literaria, y salió un libro que lo vamos a presentar el 1 de mayo en la Feria Internacional del Libro, que ya se presentó en diciembre en Córdoba capital y está a la venta en todas las librerías de Buenos Aires y del país.
y en Mercado Libre como Corre tus límites. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con que sea una caja de herramientas que todos tengamos a mano en algún momento de nuestra vida cuando la vida o algún evento nos desafíe de verdad, poder ver la historia de alguien que, como te decía hoy, no me importa que se acuerden mi nombre, que siguió adelante en uno de los momentos más complejos de la vida, y que el deporte es una herramienta y que dejar la excusa de lado es fundamental para dar el primer paso, que capaz que no nos va a llevar a donde queremos llegar, pero que nos va a sacar de donde estamos, y aunque donde estemos esté bueno, siempre se puede estar mejor. Y hay una serie de anécdotas o de historias alrededor del libro que tienen que ver con contar lo que te contaba al principio de lo que pasó ese 22 de enero del 2015 adentro de ese auto y en esa ruta lluviosa, y también cómo fue el proceso para volver a aprender a caminar y hacer hoy, practicar ciclismo. De aquel quiero volver a andar en bicicleta, que lo hacía de chico por mi pueblo, a convertirse en la posibilidad de participar en la Vuelta Ciclística de Córdoba, pedaleando 33 kilómetros a buen ritmo, de participar en un duatlón en Ezeiza, acá en la provincia de Buenos Aires, o en un duatlón en un triatlón en Almafuerte, en la provincia de Córdoba, de cómo la posibilidad de volver a esquiar, de intentar hacer cumbre en la montaña más alta de América, después seguir por el Cerro General Belgrano en Famatina, en La Rioja, subir nuestro Cerro Champaquí en Córdoba, que es el más alto de la provincia, y hacer el Valle de las Lágrimas, que es donde cayó el avión de los rugbyers uruguayos hace más de 50 años, que motivó las películas Viven y La Sociedad de la Nieve, y hacer ese recorrido emocionante que hicieron estos muchachos. La verdad que son cosas impensadas antes del accidente, con las dos piernas sanas y con una vida tranquila. Entonces, haber encontrado en el camino todas estas motivaciones que me ayudan a seguir adelante. Yo creo que tengo un motor muy fuerte, que es mi fuerza de voluntad. Pero ningún motor funciona si no le echas combustible. Y el mejor combustible hoy son ustedes. Lo tengo a Tiago acá y su mujer acá a mi alrededor. Te tengo a vos de aquel lado y un montón de personas escuchando del otro lado de la pantalla. Es verdad. Pero en el día a día es mi familia, son mis amigos, son mis compañeros de trabajo, y es lo que a mí me gusta llamar el combustible humano. La fuerza de voluntad es el motor, y el combustible humano es lo que lo pone en marcha y me motiva a superarme todos los días y a seguir haciendo cosas. Por eso ese entorno es muy importante, ¿no? El ambiente. El entorno solo no llega a ningún lado. Es así. Coincido plenamente. Exacto. Y la cantidad de gente que estás impactando, creo que no tenés dimensión vos ni nadie, ¿no? Porque uno no sabe quién puede escuchar esta historia. El día antes de ayer me escribieron al Instagram un muchacho que a través de un accidente, un conductor alcoholizado, lo chocó y perdió una pierna hace poquitos días. Y estaban recolectando testimonios, palabras de aliento, y entre ellos me pidieron a mí, Franco se llama el chico, me pidieron a mí para mandarle saludos, mensajes de aliento y demás, porque el contenido que hacemos es un contenido muy inspiracional también. Y bueno, entre eso ya les había contado que, por ejemplo, hoy lunes te teníamos a vos y le mandamos también el link para que esté, porque bueno, me imagino que una persona que está en la situación similar, perdió una pierna sola, pero hoy escuchándote a vos, y bueno, la verdad que le das una fe tremenda. No solo al que está pasando algo malo, ¿no? Le digamos a Franco, en primer lugar, lo envidio, una sola pierna. pero nada, tiene que encontrar el motor lo va a poner él, y tiene que encontrar el combustible a su alrededor para salir adelante. Siempre hay algo o alguien que te va a motivar a estar mejor todos los días, y sirve mucho ver historias como tantas que hay dando vueltas de personas que lograron superar la adversidad. Pero el mensaje no es tanto para los francos de la vida. El mensaje es para el que no le pasa nada y se vive poniendo excusas
para no perseguir los sueños, para no lograr sus objetivos, para no enfrentar las adversidades que todos los días se nos van a esas situaciones por resolver. Pablo, ¿y qué le dirías a ese tipo, a esa persona que vive diciendo arranco el lunes? Siempre para Y- después. Mira, te lo voy a decir con un ejemplo muy gráfico. Hace poco me compré un reloj de arena como adorno y también como parte de un objetivo de optimizar el tiempo. Y mi hija que tiene 5 años, yo estaba sentado en la computadora trabajando una tarde fuera de mi horario laboral, pero tenemos esa facilidad hoy de trabajar de manera virtual y a cualquier hora y uno le cuesta cortar, ¿no? Y yo estaba solo con mi hija y 5 años. Matilda me dice, papi, vamos a jugar. Tiene una cama elástica en el balcón, me hace saltar con ella. Y le digo, espera hija, que ya voy, ya termino, qué sé yo. Y vos sabés que solita agarró el reloj de arena, lo dio vuelta así y me dijo, el tiempo pasa, me dijo. Uf, Wow. galletazo. O sea que apagué la compu en 2 minutos y me fui a jugar con ella. Y lo mismo le digo al que va a empezar el lunes. A mí la vida me Qué cambió. grande. Me Sos un cambió. gran orador, ¿eh? No, me cambió en un instante la vida en 2015. Ya tengo a mi mujer acá enfrente que se puso a llorar. Ah, Se emocionó, pero nos pasa eso. ¿Cuántas veces Qué lindo. hoy vemos reel todo el tiempo? ¿Cómo crecen los chicos de rápido en un abrir y cerrar de ojos? Y es real. Es verdad. Y a mí en 2015, de un viaje cargado de ilusiones, de sorpresa, de un abogado que le iba bien, de un deportista amateur que se divertía jugando al fútbol, un segundo y estás sin las piernas. Wow. Un segundo y te podés morir. ¿Y qué vas a esperar hasta el lunes? Es verdad. Y aprovechando esto, ¿cuál fue la excusa que más escuchaste que ya no soportás? La falta de tiempo. Falta de tiempo. La falta de tiempo. Yo trabajo 12. Esa es fija. Yo Esa es trabajo. fija. Ese es. Yo me levanto 5:30 todos los días. A las 7 estoy en mi estudio. A las 8:30 me voy al Tribunal de Cuentas donde trabajo. Y a las 4 de la tarde salgo para buscar a Matilda del jardín de 5. Lunes y miércoles la llevo a danza. Y los martes y jueves voy al gimnasio. Wow. Y salgo a correr los domingos a las 8 de la mañana. Somos pocos locos que andamos corriendo el domingo a las 8 de la mañana. Pero yo a las 9 ya estoy desayunando en un lugar lindo en el Parque Sarmiento y a las 10 ya estoy en mi casa con el domingo ganado. O sea, Sí. Totalmente ganado. el tiempo lo encontrás. No te digo para ser un deportista de alto rendimiento, pero para estar bien y para prolongar algo que es muy importante. Estamos con un experto en longevidad. En longevidad. ¿Qué querés, que tus hijos te lleven al baño cuando tengas 70 años? Totalmente. ¿O querés ir solo, levantarte solo de la silla hasta los 90? Es lo que haces ahora lo que te va a condicionar la autonomía, la independencia, la fuerza, la vida saludable y sobre todo eso, la autonomía. Nunca me animaría a decir ser una carga para nuestros hijos, pero yo quiero que Matilda me vea lo más alejado posible de la silla de ruedas, lo más alejado posible de la necesidad de que me ayude a levantarme del sofá mientras veo un partido. Entonces, lo tenés que construir ahora. Amén. Qué lindo, Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. Tremendo. Che, Entonces, ¿considerás, Pablo, que... Perdón, Doc, pregunta. no, tranqui. No, yo te iba a preguntar, entonces, para vos, ¿no? Todo esto del entrenamiento, ¿cuál es la importancia de que alguien haga una actividad física hoy para vos, por todo lo que ya pasaste? ¿Qué enseñanza puedes traer a la gente y mostrarle que no es solo una cuestión de estética? Mira, más que decirte que el deporte me salvó la vida, No más que eso, ya te dice todo. ya te dice todo. Y te puedo asegurar que me mejora la calidad de vida. Yo, cuando estoy en mi departamento, me saco las prótesis a la hora de irme a la cama. Me saco las prótesis para bañarme. Me saco pero generalmente ando todo el día con las prótesis y me las saco para acostarme a la noche. Si yo tengo que ir a la